este mensaje, quiero hoy compartirles esta palabra que la hemos titulado Protegiendo la familia del mal. Así se llama este mensaje en esta noche, así que saque su Biblia, saque papel y lápiz y vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Entonces, quiero mostrarles cómo Dios, que hemos hablado estos días, lo primero que Él creó y lo primero que tenía Él en su corazón después de la creación, porque la Biblia dice en Génesis, en el capítulo 1, que Dios creó, en el primer día fue la luz y dijo Dios sea la luz y fue la luz, y así sucesivamente hasta que en el sexto día creó Dios al hombre. Y entonces Dios le dio, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, que Dios le dio un mandato, una tarea al hombre de colocarle nombre a todos los animales, y Adán fue y colocó los nombres, y algo que descubrió Adán es que había macho y hembra, pero para él no se halló una ayuda idónea. Entonces dice la palabra que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y ahí fue donde Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, abrió su costilla, su costado, le saca la quinta costilla, la que está cerca al corazón, y de esa costilla, de ese hueso, crea a la mujer. Cuando Dios crea a la mujer, se la trae a Adán y le dice a Adán que ahora tenía una ayuda idónea. Adán dice: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y la mujer será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y entonces ahí fue que se conformó la familia, y ahí fue donde Dios estableció lo que hoy nosotros conocemos como el hogar, como la familia. Y Dios le colocó una tarea a Adán, un trabajo a Adán, que está en el libro del Génesis, en el capítulo número 2, en el versículo número 15. Y escuche bien lo que dice la palabra: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Oiga bien la tarea que tenía Adán en el huerto del Edén. Y ese huerto de Edén era donde ellos vivían, ese hogar maravilloso. Y dice que Dios colocó a Adán, lo colocó ahí para dos cosas: para labrarlo y para cuidarlo. En otras palabras, para que él protegiera, y él era el responsable de proteger esa familia, ese hogar. La palabra dice, y adelantándonos un poquito, en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y todos conocemos cómo la serpiente engañó a Eva con su astucia, cómo la tentó, cómo le mostró el árbol de la fruta prohibida y cómo empezaría a seducirla, a hablarle. Yo me imagino la serpiente hablándole a Eva, diciéndole: mira, con que Dios dijo no coman de todo árbol. Y yo me imagino ahí la serpiente comiendo jugosamente y Eva haciéndosele agua a la boca, y yo me imagino la serpiente diciendo: mira, si yo que soy un animal y hablo porque he comido, ahora ustedes ¿cómo irán a ser? Serán semejante a Dios. Y dice la palabra que Eva cayó y comió de lo que Dios había dicho que no comieran, y también dio de comer a su marido. Pero aquí es donde nosotros pensamos: ¿qué pasó? Porque Adán tenía una responsabilidad, y era de cuidar la familia, o de proteger la familia del mal. Y aquí nos damos cuenta que Adán no cumplió. Adán, yo no sé dónde estaba. La Biblia no dice en ese momento dónde estaba Adán, porque Eva estaba sola hablando con la serpiente, y dónde estaba Adán. Si fuera en el tiempo de hoy, diríamos, estuviera viendo el partido de fútbol, estuviera entretenido en otras cosas, pero no se sabe qué pasó, dónde estaba Adán. Y la responsabilidad de Adán era proteger la familia del mal. Por eso es que en el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis, vuelvo a leerlo, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y dice: ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardara. O sea, para que lo cuidara, para que trabajara y lo cuidara. ¿De qué? Del mal. Y usted dirá: pero ¿de cuál mal? Porque ya el mal estaba por ahí. Había que cuidar el hogar de toda serpiente que se quería meter para dañar. Entonces nos damos cuenta que ahí hubo algo
algo que fracasó, ahí hubo algo que estuvo mal, algo pasó y se metió la serpiente y dañó ese hogar, dañó esa familia, y a raíz de eso vino el pecado a toda la humanidad. La Biblia dice que la mujer fue maldecida por causa de ese pecado, el hombre fue maldecido, la tierra fue maldecida, y vino una cantidad de consecuencias a raíz de este pecado. ¿Por qué? Porque Adán tenía que cuidar, tenía que labrar el huerto, la familia, y no lo hizo. Entonces no podemos echarle la culpa a Adán. ¿Dónde estaría? Adán era malo, o hoy muchas mujeres se justificarán y si ve, la culpa es de ese hombre desgraciado que quién sabe dónde está. Yo creo que hoy todos tenemos la culpa. Entonces quiero compartir con ustedes unos principios que nos van a ayudar a proteger nuestra familia del mal. Entonces quiero llevarte a la palabra y mostrarte lo primero que va a atacar a nuestra familia, porque la familia tiene enemigos. Acuérdese que en el huerto del Edén, la primera familia que fue conformada por Dios, que fue Adán y Eva, tenían un enemigo que se llamaba la serpiente. Y esa serpiente dañó ese hogar, esa familia. Mire cómo se metió esa serpiente. Entonces te voy a hablar de unos enemigos que entran para dañar nuestra familia. Y este mensaje se llama así: protegiendo la familia del mal. Entonces vamos a conocer algunos enemigos que quieren dañar nuestro hogar. Número 1, los celos y el odio. ¿Saben ustedes que los celos y el odio es uno de los enemigos que puede destruir nuestra casa, nuestra familia? La palabra celos significa sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando se siente que otra persona es preferida que ella. Eso significa la palabra celos. Ahora, la palabra odio. Y mira lo que significa la palabra odio. Odio es algo que provoca, significa sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producir un daño o de que le ocurra alguna desgracia. Entonces, el primer enemigo que quiere dañar nuestra familia, nuestra casa, son los celos y el odio. Saben ustedes que esto ha afectado tanto, y quiero mostrarles en Génesis capítulo número 4 para que se den cuenta cómo lo que pasó en el huerto, cómo la serpiente se metió, dañó, trajo el pecado, se dañó la relación entre Dios y el hombre, entre Adán y su mujer Eva, y todo eso cómo empezó a destruir el hogar. Entonces dice en el capítulo 4 del Génesis, el versículo número 7, y estos versículos, los primeros versículos hablan de los dos hijos que tuvo Adán y Eva, que se llamaban Caín y Abel. Entonces este hogar tiene dos hijos, y mire lo que pasa. Todos ustedes conocen la historia de cómo Caín se levantó y mató a Abel, pero pocos conocen y muchos desconocen el por qué. Y la palabra del Señor dice que Abel presentó a Dios una ofrenda que le agradó, mientras que Caín no. Entonces el versículo 7 dice: cuando Dios le agrada la ofrenda de Abel, pero no le agradó la de Caín. Y no fue porque Caín trajo lo malo, Caín fue y le dio a Dios, no, sino que Caín trajo lo que él pensaba, mas no lo que Dios quería. Y eso es lo que hace la religión. Por eso es que en la Biblia el primer religioso es Caín, porque Caín le dio a Dios no lo que Dios pedía, sino lo que él creía que se le debía de dar a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios, es con lo que él pide, como él quiere que se le adore, no como nosotros pensamos. Entonces mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 4 del Génesis. Dice Dios hablándole a Caín: si bien hicieres, porque Caín dice la palabra que demudó su semblante, se sintió mal porque Abel fue aceptado, él fue rechazado, él se siente re mal, y dice: si bien hicieres, le dice Dios a Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás
de él. Esto lo que nos muestra es lo que es el libre albedrío. O sea que Dios le está diciendo a Caín: Caín, si usted hace bien, pues le va a ir bien, será enaltecido. Si hace mal, pues ¿cómo lo vamos a aplaudir? Pero el Señor le dice: de todas maneras, Caín, el pecado está a la puerta, ahí está, y tú verás qué haces. Y el versículo número 8 dice la palabra de lo que hizo Caín. Entonces dice el 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Oiga bien, el odio, los celos que se llenó, que se le infundaron ahí a Caín hacia su hermano, el odio que le provocaba toda esta situación, esos celos porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de él, eso lo inundó tanto que engañó a su hermano Abel, lo invitó a dar un paseo y lo mató. ¡Qué terrible! Y mire, usted se imagina después cómo sería, cómo Adán, Eva, cuando se dio cuenta que su propio hijo mató a su otro hermano. Dice la Biblia que Caín fue desterrado, le tocó irse lejos y eso fue terrible. Y cómo una familia fue destruida por el odio, por los celos entre los hermanos. Y así sucesivamente nosotros damos cuenta de cómo se han dañado familias por este enemigo o estos enemigos que llama los celos y el odio. Miremos bien cómo esos celos, el odio, daña a la familia. El Señor le dijo a Caín: si bien hicieres, serás enaltecido. Muchos no saben bien las cosas, óigame bien, muchos no hacen bien las cosas, las hacen con mediocridad y esperan recibir con bombos y platillos y celebración cuando no han hecho bien las cosas. Y muchas veces uno cree que Dios es el que nos está colocando esta prueba, esta tentación, y acuérdese que Dios no prueba a nadie, según lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15. Y lo segundo que daña nuestra familia y que es un enemigo del cual tenemos que proteger nuestra casa del mal es la falta de disciplina. Oiga bien esto, sabe que la falta de disciplina también ha dañado los hogares y ha dañado las familias, y quiero mostrarles en Primera de Samuel capítulo número 2 versículo 24 y 25. Aquí hablaba de un hombre llamado Elí, que era un sacerdote del antiguo Israel que ministraba en Silo. Era un hombre tremendo, era un hombre que estaba ahí puesto por Dios, de un linaje tremendo, que era de la tribu de Leví, sacerdotal. Y dice la palabra que él tenía unos hijos, y estos hijos hacían lo que les daba la gana. Y eso era tan terrible que miremos un poquito en el versículo 24 y 25 de Primera de Samuel de capítulo 2. Dice: cuando Elí ve a sus hijos y le dice: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. 25. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos, óigalo bien, no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. ¿Sabe qué es lo que dice acá? Que los hijos de Elí hacían lo que les daba la gana. Los hijos de Elí eran perversos, y esos muchachos crecieron haciendo lo que ellos les daba la gana, a ellos haciendo lo que querían hacer. Y ahí es donde nosotros vemos que una casa, una familia sin disciplina trae destrucción, trae daño. Y como los hijos de Elí hicieron todo, y Elí dijo: lo que oigo de ustedes no es buena fama. Y eso trajo destrucción, trajo que la gente menospreciara a Dios, menospreciara a la iglesia, las ofrendas, las cosas de Dios, por la falta de disciplina. En el capítulo 3, versículo 13 del mismo libro de Samuel, de Primera de Samuel, dice la palabra esto, y quiero que todos lo miren. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Y mira lo que dice, atención acá. Y dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe.
porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces mire lo que dice, que Elí no estorbó a sus hijos. En otras palabras, los hijos de Elí hacían lo que les daba la gana. En esa casa no había nada de disciplina. En esa casa no había nada de disciplina. Entonces nosotros tenemos que ver que ahí nosotros tenemos que entender que la falta de disciplina es un enemigo que daña nuestra casa. Quiero mostrarles también en otro capítulo, otro versículo de la Biblia que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 24. Y mire lo que dice Proverbios 13, 24. Atención, dice la palabra: el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Escucha bien lo que dice: el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Y la palabra dice: el que aborrece a su hijo pues no lo corrige. Y aquí es donde nosotros muchas veces nos damos cuenta de que hay algunos padres que se molestan porque tienen que disciplinar a su hijo, y hay algunos que no lo hacen. Y en el hogar tiene que haber disciplina, porque o si no, eso va a traer destrucción, eso va a traer daño. Imagínense la casa de Elí, una familia bendecida, una familia que venía de un linaje sacerdotal, que venía de una tribu que Dios había escogido para que fueran sus sacerdotes para siempre. Él le da el lugar de autoridad, de eminencia, pero resulta que sus dos hijos serán ahí niños malcriados, niños mimados, que él nunca los corrigió. Dice la palabra que él no los estorbó, y eso trajo destrucción. Eso hizo de que el pueblo menospreciara las ofrendas, menospreciara la casa de Dios. Y dice la palabra que le habló Dios a Elí a través del profeta Samuel, cuando Samuel era todavía muy pequeño, y le dijo: yo voy a juzgar tu casa, le dijo a Elí, por el pecado que tú sabes, porque no estorbaste a tus hijos. Entonces, lo que yo quiero decirte hoy es que en una familia tiene que haber disciplina. Tiene que haber disciplina. Y por eso Proverbios 13, 24, la palabra dice, y escúchelo bien claramente, lo vuelvo a leer, Proverbios 13, 24, dice: oiga bien, el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y yo le voy a decir que si ustedes y yo amamos a nuestros hijos, pues desde temprano los vamos a corregir, vamos a colocar disciplina. Hay otro pasaje de la escritura que nos dice la palabra en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 4, donde habla el Señor y dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y oiga bien, papás, ¿qué es lo que dice? Que debemos gobernar bien nuestra casa y tener a nuestros hijos en sujeción con toda honestidad. Óigalo bien, no hay con amenazas, no hay con miedo, sino con toda honestidad. Y el tercer enemigo que destruye nuestra familia, de la cual debemos protegerla de este mal, es la rivalidad y el egoísmo. ¿Sabe que eso hay en muchas familias? ¿Sabe que eso hay en muchos hogares? La rivalidad y el egoísmo. Y quiero mostrarles un pasaje de la escritura que está en el libro del Génesis, capítulo 27, versículo 41. Y dice aquí la palabra: aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Mire cómo dice la palabra, que la rivalidad que hubo entre estos dos hermanos, el egoísmo que hubo entre ellos dos, entre Esaú y Jacob, los llevaron a pelearse, los llevaron a esperar a que se muriera el papá para no causarle el dolor de ver a su hijo muerto, asesinado por su propio hermano, como pasó con Caín, que
que él lo mató a Abel, y Adán y Eva tuvieron que sufrir eso. Yo me imagino que Esaú dijo: no voy a dejar que mi papá vea eso, pero tan pronto él se muera, voy a matar a mi hermano Jacob. Y entre ellos dos tenían una rivalidad y tenían una pelea ahí por la bendición, por la primogenitura, y cómo estos dos muchachos se peleaban tanto que él quería matar, esperaba que su papá se muriera para matar a su hermano. Mire cómo esa rivalidad, cómo el egoísmo dentro de las familias, dentro de los hogares, las destruye. Y nosotros tenemos que proteger a nuestra familia de ese enemigo. Por eso es que hoy quiero decirles que debemos proteger a nuestra familia del mal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Orando, clamando a Dios, siguiendo estos principios que están en la palabra. Por eso aquí no estamos hablando filosofía, aquí no estamos hablando principios que se inventó alguien o que yo me estoy inventando. Principios de la palabra de Dios, principios de Dios que funcionan, que Dios los estableció y que debemos poner en práctica. Debemos estar atentos todo el tiempo para proteger nuestra casa. Entonces aquí vemos cómo se implica esa ambición, esa rivalidad, ese egoísmo que destruyó la familia y la dañó por completo, tanto que Jacob tuvo que irse de su casa, su mamá lo tuvo que despachar. No, mejor dicho, lean la historia cómo pasó y se dan cuenta que por esta rivalidad y por este egoísmo entre ellos dos se dividió la familia. Jacob tuvo que irse, se perdió de que su mamá, de su papá, bueno, una cantidad de cosas. Y el cuarto enemigo que nosotros debemos proteger nuestra familia son las malas enseñanzas o enseñanzas falsas. Y mire que aquí nosotros en esto tenemos que ser muy claros. Mire, yo hay veces cuando me pongo a ver películas con mis hijos y de pronto en alguna película dicen algo que no es cierto y que yo de pronto sé que no es así, yo ahí mismo les digo: eso es mentiras, eso no es verdad. Porque muchas veces estamos permitiendo que la televisión, que la música, que Hollywood y que muchas personas le enseñen cosas a nuestros hijos. Y cuántas malas enseñanzas o enseñanzas falsas hay por doquiera, entrando a nuestra casa y siguiendo principios de enseñanzas falsas. Entonces dice aquí en Tito capítulo número 1 versículo 10 y 11, dice la palabra, y leo la Nueva Traducción Viviente. Dice Tito capítulo 1 versículo 10 y 11, dice: pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvos. Versículo 11. Hay, dice, que callarlos, porque con sus falsas enseñanzas alejan a la familia entera de la verdad y solo lo hacen por dinero. Entonces mire cómo el apóstol Pablo le dice a Tito que se cuide de esos que andan por ahí con malas enseñanzas, con enseñanzas falsas, que lo único que están queriendo hacer y lo único que están queriendo lograr es alejar a la familia de la verdad de Dios. Y dice que el apóstol Pablo lo dijo, que lo hacen esta gente de enseñar falsamente para alejar a nuestra familia, lo hacen es por dinero. Entonces nosotros tenemos que proteger nuestra casa, nuestra familia, de toda enseñanza falsa, de todo lo que está equivocado, y por eso tenemos que conocer la palabra. Ahí es donde nosotros tenemos que decir algo que muchas veces hemos insistido, que no a todo le digamos amén. Hay gente que dice: a mí el que me habla de Dios yo lo atiendo, yo le escucho y lo dejo entrar a mi casa. Y no es así, porque no todo el que habla de Dios está hablando del Dios de la Biblia, del Dios del cielo. Acuérdese que la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz y se quiere meter para dañar. Acuérdese cómo el apóstol Pablo le dice a la segunda carta a los Corintios, y le dice: me temo que así como la serpiente, Satanás, con su astucia engañó a Eva, ustedes
ustedes también sean engañados. Ustedes no se han dado cuenta de cuánto falso Cristo se ha levantado, falsos apóstoles, falsos profetas, gente que empieza a hablar de la palabra pero no está hablando de la palabra. Y ahí es donde muchos de nosotros le decimos amén, y ahí es donde a veces decimos, ay, pero tenía una Biblia, o me leyó un salmo, o me dijo que Dios que era bueno, y entonces la gente se deja simplemente enredar ahí. Por eso es que nosotros tenemos que conocer la palabra y tenemos que tener discernimiento, porque al conocer la palabra, el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento, y al darnos discernimiento, nosotros vamos a poder discernir cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios. Por allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 10, dice la palabra que el Señor es el buen pastor, y dice que Él es el buen pastor, y dice, y mis ovejas oyen mi voz y conocen mi voz, y dice, porque no seguirán al extraño, porque no rechazan y saben cuál es la voz del pastor, ahí hablando de Jesucristo. Y por eso hoy nosotros tenemos que conocer la voz del Señor, conocer cuándo es la palabra de Dios y cuándo nos están vendiendo gato por liebre. Y nosotros tenemos que proteger a nuestra familia de muchas enseñanzas falsas, de doctrinas equivocadas, de doctrinas de demonios que lo único que quieren hacer es alejar nuestra casa y nuestra familia de la verdad de Dios. Y eso destruye. Yo he conocido familias que han sido destruidas por esto, porque alguien recibe una mala enseñanza y a tiempo no lo corrigen. Entonces eso empieza a ahondar y las personas se pierden y se dividen las casas y se dividen las familias. Entonces esto es terrible, esto es muy terrible. Bueno, ahora quiero pasar a otro punto de estos enemigos que dañan la familia, de la cual debemos protegerla, y es en el área de la sexualidad. Entonces en este punto quiero que todos seamos maduros, que todos seamos entendidos y que por favor reciban esta palabra. Entonces el quinto enemigo que daña nuestra familia es la poligamia. Y usted dice, la poligamia, pero en nuestro país, en Colombia o en algunos países nuestros, no es legal la poligamia, pero en algunos lugares sí. Aunque en nuestro país, Colombia, no es legal la poligamia, pero hay algunos que han hecho consenso y han permitido tener 2 mujeres o 2 hombres, porque la poligamia es tener más de una mujer, más de una esposa. Y no vamos a confundir poligamia con adulterio, es totalmente diferente. Entonces, venga, le muestro cómo la poligamia destruye las familias y no es el plan de Dios. Génesis capítulo número 30, versículo del 1 al 2, dice la palabra, escuche bien. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, porque resulta que Jacob se casó con las 2 hermanas, con Raquel y con Lea, por el engaño de Labán, porque Labán lo engañó. Jacob trabajó por Raquel 7 años para que pagar la dote, para que se la dieran, pero Labán lo engañó y el día de la boda le dio fue a Lea, y entonces él pasó la noche con Lea y al día siguiente en la mañana se dio cuenta que no era Raquel sino que era Lea. Y cuando él se da cuenta de lo que pasó, usted dirá, pero si yo voy a tener relación sexual con alguien la noche de luna de miel de boda, ¿cómo yo no me voy a dar cuenta que no es por la que yo trabajé, que no es con la que yo quería? Pero lo que pasa es que nosotros desconocemos y no conocemos bien cómo eran los matrimonios en la antigüedad. Si analizamos un poquito cómo eran, entendemos a Jacob. Bueno, entonces dice la palabra que en la mañana siguiente se levanta Jacob y corre donde Labán y le dice, me engañaste porque me diste a Lea y yo me casé y trabajé pagando la dote, fue por Raquel. Y entonces Labán, que era un perfecto engañador, le dijo, pues aquí, mi hijo, no es así. Aquí se casa primero la mayor que la menor. Si quiere a la menor, pues trabaje otros 7 años también por ella. Y dice la palabra que Jacob la amaba tanto que trabajó otros 7 años por su amada Raquel.
y le entregaron a Raquel. Entonces, mire, se casó con las dos, la poligamia. Y cuando ellas tuvieron la relación con él, dice que Lea empezó a dar a luz hijos. Y usted sabe que en la antigüedad, en el antiguo Israel, la honra de una mujer era dar a luz un hijo varón. Y entonces resulta que Lea da a luz el hijo, pero Raquel no. Y Raquel no quedaba en embarazo. Y entonces se armó un problemón tan tremendo que entre las dos hermanas dice que hubo envidia. Versículo número 1 de Génesis 30 dice: viendo Raquel que no daba a luz hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermano y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y el versículo 2 le contesta a Jacob, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Mire cómo la poligamia empezó a crear una rivalidad entre ellos, cómo las dos hermanas empezaron a pelear, cómo ahí hubo todo un rejuego, porque la palabra dice que se empezaron a pelear por él. Terrible. Y uno dirá: uy, tan bueno que las mujeres se peleen por mí, dirán algunos hombres, pero no es bueno, porque eso destruye la familia, porque se levantaron los hijos. Por eso es que a José, ya después, como lo vimos la semana pasada, a José sus hermanos lo odiaban tanto, no lo querían. ¿Y sabe por qué? Porque José era hijo de Raquel, la amada de Jacob, y los otros hijos de Jacob eran los hijos de las otras mujeres, y por eso Jacob tenía un aprecio por José y le daba la túnica de colores y tenía un aprecio mejor. Y los hermanos de José, o sea, los hijos de las otras mujeres, cuando lo veían le daban rabia, tanto que lo querían matar, que lo vendieron como esclavo y llegó a Egipto, que Dios lo usó para bien, pero fue por esto, por la rivalidad que había entre las dos esposas de Jacob. Entonces mire cómo la poligamia hace daño. Y yo le digo, usted dirá: pero pastor, ese punto no vendría al caso. Pues sí viene al caso, porque hoy hay muchos hombres que tienen dos mujeres y en consenso la mujer le dijo: sí, téngala, y cuando esté con ella bien, y después conmigo, y hacemos aquí un acuerdo para que los tres vivamos y no hay ningún problema. Y eso pasa hoy, eso pasa, y eso ha dañado. Otro versículo que quiero mostrarles de cómo daña la poligamia, cómo daña todo, es en Primera de Samuel capítulo 1 versículo 6. Dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le daba a tener hijos. Y mire aquí como dice que las dos mujeres, este es otro episodio de Ana y Penina, y las dos esposas de Elcana, y cómo dice que entre las dos se rivalizaban, se irritaban, se enojaban. ¡Wow! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! Con esto entendemos y quedaba claro de que la poligamia no es la voluntad de Dios, no es el plan de Dios. Entonces mire cómo nosotros nos damos cuenta. Ahora, el sexto enemigo que daña nuestra casa, que daña nuestra familia, de la cual debemos proteger, es el adulterio. Entonces el sexto enemigo es el adulterio. Por eso usted dirá: pastor, pero la poligamia, tener dos mujeres, no es lo mismo que el adulterio. No. ¿Por qué? Porque resulta que la poligamia era tener dos mujeres. Si en algún país es legal casarse con dos, con tres, con cuatro, como hay en muchos lugares, no es adulterio. Pero ya nos damos cuenta que no es la voluntad de Dios. En nuestro país no es legal. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos han hecho el consenso y están ahí y tienen dos mujeres y ningún problema, aunque no es legal, pero las tienen. Entre ellos mismos han hecho el acuerdo. Entonces el sexto enemigo de nuestra casa es el adulterio, y ahí sí les voy a mostrar esa gran diferencia que hay. Entonces en Éxodo capítulo 20 versículo 14, donde nos habla de los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos dice: no cometerás adulterio. Oiga bien esto, mire lo que dice la palabra: no cometerás adulterio. Uno de los 10 mandamientos que Dios dio, no cometer adulterio. Y quiero mostrarles en Job capítulo número 24 versículo 15, y mire lo que dice, hablando acerca del adulterio. Dice:
el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Pues resulta que el adulterio se hace al escondido, mientras que la poligamia no. La poligamia se hace a la luz del día, hay consenso, todo el mundo sabe que tiene 2, que tiene 3 mujeres, mientras que el adulterio se hace al escondido. Y por eso dice el libro de Job que el adúltero, el ojo del adúltero, espera aguardar la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Y hay algo bien tremendo que quiero dejarles, y anótenlo para que en otro momento ustedes lo lean. Y está en el libro de Proverbios, en el capítulo 7. Todo ese capítulo 7 muestra la triste historia, o la historia trágica del hombre que cae en el adulterio, y de cómo es atrapado allí y cómo es destruido. Y eso es terrible. Yo les dejo de tarea en esta noche que busquen ese capítulo 7 de Proverbios. Son 27 versículos del 1 al 27 y se dan cuenta cómo es la historia trágica del adulterio. Pero también el adulterio tiene algunas consecuencias. Y sabe que cuando se comete adulterio, que eso destruye la familia, el adulterio tiene consecuencias. Y te voy a mostrar solamente 3 consecuencias del adulterio. Por eso, si alguna persona está pensando en cometer adulterio, espero que este mensaje lo haga reflexionar y lo haga pensar un poquito, tomar la decisión a ver si es bueno o no es bueno. Y para los que han cometido adulterio, se van a dar cuenta cuáles son las consecuencias. Por eso es que hay muchas familias que empezó a venir destrucción, empezó a venir ruina, miseria, pobreza, y dicen, pero ¿por qué? Y no tienen la valentía de decir ¿por qué? Y saben que el adulterio trae. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Número 1 de las consecuencias del adulterio. Número 1, se pierde todo. Oiga bien, se pierde todo. Hay ruina, hay miseria. Yo conozco familias que vivían bien, que tenían su casa, que tenían su empleo, que tenían su familia, y porque alguno de los dos cometió adulterio, perdieron la casa, los hijos, vino la miseria y todo se empezó a destruir, a desboronar, como un castillo de naipes empezó a caer. Entonces, mire lo que dice en Malaquías capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice, esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Versículo 14. Mas dijiste, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañero y la mujer de tu pacto. ¿Sabe qué es lo que dice? Que cuando hay adulterio, cuando hay infidelidad en una familia, empieza a haber miseria, empieza a haber destrucción, se empieza a perder las cosas, la economía empieza a decaer, empieza a haber destrucción económica y se empieza a dañar todas las cosas. La segunda consecuencia del adulterio es que los hijos empiezan a coger rebeldía. Sabe que está comprobado que hay hijos que han cogido la masturbación, la pornografía. ¿Sabe por qué? Porque el diablo, cuando hay adulterio en la familia, el diablo se desquita con los hijos. Y en esto me podría dedicarles tiempo para hablarles, pero por espacio y por tiempo no puedo. Pero yo he escuchado de gente, de familia, que se ha dado cuenta de cómo el diablo, cada vez que ellos eran infieles, cada vez que se iban con otra persona que no era su esposo o su esposa, el diablo esa noche cogía a sus hijos y, como decimos popularmente, les daba 3 vueltas. Y por eso los hijos empezaban a coger esos malos hábitos de pornografía, de masturbación y de homosexualismo, una cantidad de cosas. O sea que la familia en el área sexual también empieza a pervertirse. Y otra consecuencia del adulterio es que nos perdemos, porque la Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo número 9 dice, oiga bien, dice, ¿no sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Alguien me decía un día, hace poco, hace como unos 15 o 20 días, y me decía que estábamos predicando. Entonces yo le decía, la palabra de Dios, lo que dice la palabra, lo que dice Dios. Entonces esa persona me decía que él sí estaba motivando a la gente, que porque la gente estaba pasando por momentos difíciles, porque no había trabajo, porque había incertidumbre, por toda esta pandemia y toda esta situación. Entonces esa persona era como diciéndome a mí que motivara a la gente, que la animara, que le diera ánimo. Y entonces yo le dije a esta persona, pero pues es muy difícil yo animar a un pecador, o perdóneme, a un fornicario, a un adúltero, porque al último vamos a tener un montón de adúlteros motivados, y yo lo que necesito es gente que se arrepienta y que viva para Dios. A mí no me interesa tener un montón de gente viviendo en pecado, viviendo en desorden, su familia destruida, su casa acabada, pero motivados. ¿Para qué? Entonces ahí donde yo quiero decirles a ustedes esto. Yo los motivo es con la palabra de Dios. Los quiero es alentar con el mensaje de la palabra, con lo que Dios ha dicho. Yo no los quiero alentar, decirles, sí, ánimo, vamos a salir adelante, y el pecado ahí, la maldad ahí. Yo no quiero tener un montón de gente ahí derrotada pero animada. Eso es como ilógico. Entonces mire cómo dice la palabra, que no heredarán el reino de los cielos. Entonces estamos buscando la palabra de Dios, y los animo es con el mensaje de la palabra. Los animo es a seguir las instrucciones de Dios, que eso trae bendición, trae beneficio, y Dios, mira, va a hacer grandes cosas con ustedes. Entonces, el séptimo enemigo que daña nuestra familia, por la cual debemos protegerla, es también el divorcio. Y como estamos hablando del punto de la sexualidad, saben ustedes que el divorcio, y con esto no quiero que nadie se sienta aludido o que nadie se sienta ofendido que lo estoy diciendo por alguna persona, pero si usted a lo mejor pasó por el divorcio y usted dirá, uy, pastor, me la está echando a mí, pero yo quiero es que reflexionemos, porque el divorcio daña a las familias. Nadie puede decir que un divorcio dice, ay, sí, me divorcié, qué alegría. No, porque usted cree que la gente viene y busca oración, pide consejería, dice, pastor, hable con mis hijos, ore con ellos, porque para ellos ha sido difícil, que su mamá ya no está, que ya no vivimos juntos. Y todos los que han pasado por un divorcio se dan cuenta que no es fácil, que es duro, y que los que sufren son los hijos, pero no solamente los hijos, también los afectados, los cónyuges también sufren, porque queda el dolor, queda la herida, queda el dolor, la rabia, el resentimiento. Yo he tenido que orar y aconsejar montones de personas que han pasado por esta situación, y he tenido también que ver hijos cómo se vuelven introvertidos, se aíslan, que empiezan a faltar al colegio, a perder su nivel académico, empiezan como a decaer. ¿Y por qué? Porque les afecta, porque resulta que el divorcio es un enemigo de la familia. Y por eso es que hoy, en este tiempo tan moderno, donde todo lo resolvemos con divorcio, si el esposo ya no quiere la esposa o tienen problema, entonces dice, separémonos, divorciémonos. Pues sí, es mejor divorciarnos, es mejor que cada uno se abra por su lado, pero no es así, porque eso trae daño. Y les voy a decir una cosa, nunca el plan de Dios fue que los hombres o que las parejas se divorcien. Eso no estaba en el plan de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que buscar al Señor. Entonces quiero mostrarles en Malaquías capítulo 2, en el versículo 16, mire cómo el divorcio daña, que es un enemigo terrible. Y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues yo odio el divorcio. Oiga bien lo que dice Dios. Dice el Señor, Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos. Por eso guarda tu corazón y no seas infiel a tu esposa. Y también viceversa, porque hay mujeres también que han sido infieles. Entonces mire cómo habla que Dios
odia, aborrece el divorcio. Por eso quiero decirles a ustedes que nosotros tenemos que luchar por nuestras casas. Y quiero decirle a los jóvenes, a los muchachos que no se han casado, a los muchachos que a lo mejor están buscando y esperando a ver con quién van a hacer hogar. Yo les doy un consejo y se los hablo desde la experiencia. No soy tan viejo de pronto como algunos papás. Tengo 40 años, pero supe guardarme, supe esperarme. Me casé cuando tenía 22 años. Esperé y oré a Dios porque no quería equivocarme. ¿Sabe por qué? Uno, no quería desviarme del propósito de Dios, pero tampoco quería destruirme la vida y tampoco quería destruirle la vida a nadie. Entonces, yo les digo a ustedes, muchachos, jóvenes, niños que también me están escuchando, porque también hay muchos muchachos que están ahí escuchando con sus padres. Yo les digo, no se adelanten. Algunos dirán, no, es que hay que mirar y probar y saber si sí con esa voy a hacer hogar o con ese, y si no, pues hasta que encuentre. No, porque esos son heridas que empiezan a entrar en nuestro corazón y empiezan a dañar nuestra vida, y eso afecta a la familia. Pero si ustedes, muchachos, niñas, no se dejen enredar, jóvenes, no se dejen enredar. ¿Sabe por qué? Porque si ustedes esperan a Dios, Dios tiene lo mejor para ustedes. Y les voy a dar este consejo, muchachos, no se adelanten, esperen porque Dios tiene lo mejor para ustedes. Y yo creo que los padres están orando por sus hijos. Y ustedes, muchachos, que han visto cómo sus papás sufrieron, cómo ustedes mismos sufrieron el divorcio de sus padres, cómo es de duro crecer sin el papá, crecer sin la mamá, o cómo es de duro tener que compartirse un fin de semana con el papá, un fin de semana con la mamá. Qué duro, qué difícil es. Por eso aprendamos y esperemos, muchachos. Y les voy a decir a ustedes, papás, que han pasado por esta situación, vamos a unirnos y vamos a orar, y por eso no vamos a permitir que el enemigo traiga falsas enseñanzas a nuestra casa. Por eso el punto que les dije ahora rato de cuidar nuestra casa, de cuidar nuestra familia, el punto número 4, el enemigo número 4, que era malas enseñanzas o enseñanzas falsas. No vamos a permitir que una mala enseñanza, una enseñanza falsa destruya a nuestros hijos. Yo sé que muchos han pasado por cosas difíciles y son enemigos que han destruido la familia, y por eso hoy estamos a favor del hogar, a favor de la familia. Y quiero decirle a las parejas que están considerando el divorciarse, quiero decirles hoy y darles un versículo de la palabra que está en Mateo capítulo 19, versículo 6. Y mire lo que dice la palabra. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, lo que Dios ha juntado, no lo separe el hombre. Y entonces ahí es donde muchos dicen, pero es que a mí no me juntó Dios, a mí no me unió Dios, a mí me unió fue el pastor, el sacerdote, el ministro, el presbítero. No, señor. Porque si usted se unió, lo unió Dios. Y por eso es que debemos guardarnos, debemos buscar a Dios. Y en ese mismo capítulo de Mateo 19, ahí habla de cómo a Dios le molesta el divorcio, como lo hablamos en una ocasión. Porque la gente dice por la dureza de corazón. Entonces vamos a orar, vamos a levantarnos, papás, por nuestros hijos. Vamos a blindar nuestra casa, vamos a inmunizar a nuestra familia. Y vamos a orar a Dios para que el enemigo no siga destruyendo más nuestra casa. Es muy triste ver hogares destruidos. Es muy triste ver jóvenes que tienen dones, que tienen talento, que son llamados por Dios, y verlos arrinconados, verlos arruinados, verlos decepcionados, verlos sin esperanza, sin motivación, porque su familia se divorciaron, porque hoy tienen que compartir. Qué dolor, qué dolor. Y ese es el enemigo, esa es la serpiente que les leí al principio, se metió en el hogar de Adán y de Eva, en el huerto del Edén, y destruyó todo. Entonces vamos a proteger nuestra familia de esta serpiente que es el diablo, que quiere dañar nuestra casa, y como este título de este mensaje dice, protegiendo nuestra familia del mal. Y por eso yo no los quiero aquí motivar
motivar ahí, ay, sí, ánimo ustedes, pues no, les doy la palabra de Dios para que con la palabra de Dios seamos fortalecidos, se abran nuestros ojos y podamos entender que tenemos una lucha no contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y ahí estamos, ahí estamos. Algunos dirán, pero a usted, pastor, no le pasa. También, ¿usted cree que yo vivo peleando en oración, en espíritu, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos? Claro que sí, vivo ahí peleando, vivo ahí batallando en oración, orando a Dios por mi casa. Que si me he querido ir muchas veces, claro que han venido problemas a mi hogar en el pasado, claro que sí. Que tuvimos problemas por la economía, claro que sí. Que pensamos, claro que sí. Todo lo hemos vivido, lo que usted ha vivido lo he vivido yo y todo. Pero ahí estamos, orando. Y he tenido muchas veces que pedirle perdón a mi esposa. Muchas veces he tenido que doblarme y humillarme, porque para pelear se necesitan dos, pero para reconciliarse se necesita uno que se humille. Muchas veces ella también se ha humillado y me ha dicho perdóname y me pide perdón y lo hemos hecho porque queremos seguir avanzando, porque debemos proteger a nuestra familia. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, quiero que hoy oremos y no se olvide de los enemigos que quieren dañar a nuestra familia. Y los voy a repasar así rápidamente, si usted me alcanzó a tomar apunte, para que lo tenga allí, y lo voy a decir acá para que ustedes lo puedan anotar con claridad. Los 7 enemigos. Número 1, los celos y el odio. Número 2, la falta de disciplina. Número 3, la rivalidad y el egoísmo. Número 4, las malas enseñanzas o enseñanzas falsas. Número 5, que ya aquí habla de la sexualidad, la poligamia. Número 6, el adulterio. Y número 7, el divorcio. Enemigos que dañan la familia, de los cuales debemos proteger, estos enemigos debemos proteger y blindar a nuestra familia en el nombre de Jesús. Y todo lo podemos en Cristo. No diga ya, pastor, no puedo, soy débil. No, Señor. Todo lo podemos en Cristo. Y quiero que allá donde usted está en su casa, hombres, mujeres, niños, jóvenes, quiero que digan conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que todo lo podemos en Cristo. Dios es bueno. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y vamos a bendecir al Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta hora, Dios. Señor, queremos bendecirte por tu palabra, Señor. Dios, gracias porque tú nos llamas al arrepentimiento. Tú nos llamas, Señor, a la conversión. Tú nos llamas, Señor, mi Dios del cielo, Señor, a buscarte a ti, a buscarte en la palabra, Señor. Tú eres el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, porque tú quieres, Señor, que vivamos en tu voluntad, en tu mandamiento, en tus ordenanzas, Señor. Hoy te lo pido, Dios de los cielos, Señor. Y te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has delegado como hijos tuyos, Señor. Padre, yo ato y reprendo, Señor, todo demonio, ato y reprendo a Satanás que se ha querido meter, Señor, a los hogares, a las familias, Señor. Esa serpiente que se ha metido, Señor, así como se metió en el hogar de Adán y de Eva y lo destruyó, que dañó a sus hijos, que Caín mató a Abel y trajo la destrucción a esta familia, Señor, y que ese pecado ha pasado a todas las demás familias y generaciones, Dios. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, ato y reprendo toda serpiente que se quiere meter, Señor, para destruir nuestra familia. Ato y reprendo todo enemigo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Todo celo, todo odio, Señor, se va en el nombre de Jesús de
de Nazaret. Se va de nuestra casa, se va de nuestra familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, se va de nuestra vida, Señor. Atamos y reprendemos, Señor Dios de los cielos, Señor. Ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Atamos y reprendemos, Dios de los cielos, los celos, el odio se va de nuestra casa, se va de nuestra vida, Señor. Atamos y reprendemos, Señor, toda falta de disciplina que ha traído destrucción, que se ha levantado hijos sin disciplina, hogares sin disciplina, y lo que ha venido es ruina, como vino al hogar de Eli, Señor mi Dios. Padre, asimismo ato y reprendo, Señor, todo espíritu de rivalidad, de egoísmo en el nombre de Jesús, todo egoísmo que hay entre los esposos, todo egoísmo que hay entre los hijos, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, todo egoísmo y rivalidad, Señor, que hay entre primos, entre familiares, Señor, peleando, Señor, quién tiene el mejor hogar, y hay esa rivalidad, Señor, quién tiene la mejor esposa, quién tiene la mejor casa. Ato y reprendo, Señor, toda rivalidad en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Asimismo, Padre, toda doctrina falsa, todo espíritu engañador, Señor, que ha querido venir para desviarnos, para meternos enseñanzas falsas, se van de nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y en esta noche, Señor, yo oro, Dios, en el área sexual, mi Dios, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que aquellas parejas, que aquellas familias que han venido, Señor, practicando la poligamia, Señor, que hoy se den cuenta cómo la poligamia destruye, porque trae rivalidad entre las mujeres, y más terrible todavía cuando escogen a dos hermanas y se casan con las dos hermanas. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que entendamos que la palabra del Señor dice marido de una sola mujer, Señor. Abre los ojos de la mente, abre los ojos del entendimiento de estas personas que practican esto, de cómo se están destruyendo ellos mismos, Señor. Asimismo, Padre, atamos y reprendemos todo espíritu de adulterio, Señor. Padre, todo lo que hay en nuestro corazón, Señor, en los hombres, en las mujeres, que va a traer, Señor Dios, consecuencias terribles, que trae pérdida de lo económico, que trae pérdida de la casa, que trae pérdida, Señor Dios de los cielos, porque cuántos hogares, Señor, se han dejado llevar por este pecado y hoy han perdido todo, Señor, o muchos estuvieron al punto de perderlo todo, Señor, hasta que recapacitaron, Señor. Asimismo, Padre, oramos por los hijos que están siendo víctimas de Satanás por el pecado de adulterio de sus padres, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y que todos entendamos que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, Señor, que lo que tú estás buscando es que nos arrepintamos, que no nos estás queriendo es motivar y ser adúlteros motivados. No, queremos ser hijos de Dios motivados por la palabra de Dios, Señor. Asimismo yo oro, Señor, ato y reprendo, Señor, todo espíritu que quiere traer, Señor, como solución a los problemas de los hogares, el divorcio, Señor, y todos los que han pasado por la herida del divorcio, Señor, hombres que han tenido que separarse de su esposa, Señor, por peleas, y que años después todavía se acuerdan y tienen las heridas. Hijos que han sido heridos y dolidos, Señor, mi Dios del cielo, Señor. Y también hay muchos hogares que se han aguantado y están ahí aguantando por sus hijos, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro para que todo lo que está dañado, Señor, yo oro para que en el nombre de Jesús, Señor, traigas nuevo amor sobre estos hogares, que haya perdón en sus corazones y que no haya ningún hogar de la iglesia que esté ahí aguantando por los hijos, que no haya ninguno que diga por mi hijo, por mi hija, es que me aguanto a ese tipo o me aguanto a esa mujer para que mi hija o mi hijo no crezcan sin hijos. No, Señor, ahora mismo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que traigas un bálsamo cicatrizante, que sane las heridas, que renueve, Señor Dios, las fuerzas, que traigas un corazón nuevo, Señor, y reavives el amor entre los esposos, Dios, y que no solamente sea por un compromiso, sino que sea porque saben,
saben y son conscientes que Dios los unió y que lo que Dios unió no lo separa al hombre. Señor, hoy te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Blinda los hogares, inmuniza las familias en el nombre de Jesús. Y por eso levanto a ti mi voz, cubriéndolos con la sangre de Jesucristo, Señor, uniéndonos todos, orando los unos por los otros, por la familia y por los hogares, echando fuera estos enemigos y blindamos nuestra casa, nuestra familia de estos enemigos del mal, Señor, que quieren dañarlo, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias yo te doy. Y asimismo yo oro por los hijos que han tenido que vivir esa experiencia dura, que han tenido que pasar por esos momentos de ver a sus padres separados y que han pasado momentos duros. Hoy yo oro por ustedes, muchachos. Hoy yo oro por ustedes, jóvenes. Hoy yo oro por ustedes, niños, aún adultos, que vieron cómo su familia, cómo sus papás tuvieron que separarse porque eran borrachos, mujeriegos, porque eran jugadores, apostadores, y tuvieron que vivir tanto dolor porque eran alguno maltratador, abusador, y ya no aguantaron más sus padres y se separaron y ustedes tuvieron que vivir. Yo te pido ahora mismo, Espíritu Santo, que llegues a cada casa, que llegues a cada familia y sanes el corazón de los muchachos. Jóvenes, en el nombre de Jesús, trae el Espíritu Santo de Dios sanidad a sus vidas. Trae un bálsamo cicatrizante que sana toda herida de sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Llénalos con tu gracia. En el nombre de Cristo. Señor, muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Y si alguna persona no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y hoy quiere decirle: Señor, entra a mi vida, quiero que repita conmigo esta oración, haciendo una oración de fe, de decirle a Cristo: te entrego mi vida y te hago mi Señor. Diga conmigo, si usted nunca ha hecho esta oración, diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que tú eres Dios. Yo reconozco que tú entregaste tu vida por mí en la cruz. Hoy te pido perdón por todo pecado que he cometido. Entra a mi vida, entra a mi corazón y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi amigo, si tú hiciste esta oración, está la oración del pecador, así la llaman, arrepentido. Y el Señor ha perdonado tus pecados y quiere darte una nueva vida y quiere darte un nuevo tiempo y viene lo mejor para ti. Así que te animo a que sigas por ahora conectados aquí con nosotros, y cuando volvamos a la iglesia los animo y los invito que nos reunamos allá en el auditorio que los está esperando para que celebremos todos juntos. Entonces es una gran bendición. Así que el Señor Jesús los bendiga, los amo a todos y que la paz del Señor esté con ustedes. Y gracias a todos, porque gracias a sus ofrendas, a sus donaciones, hemos podido llegar a mucha gente y hemos podido bendecir muchas familias, ayudarlas en este tiempo. Así que los bendigo por sus ofrendas, por sus donaciones que han sido de bendición. Un abrazo para todos, los bendigo y nos vemos este fin de semana, el viernes, el sábado en la oración y el domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones para todos. Recuerde que les habló su pastor Jorge Andrés Hoyos de aquí de Montenegro, MDS, y los amo y los bendigo. Un abrazo, bendiciones, feliz noche para todos.